Good afternoon no, mga katropa diato una persona también el ya encontré aquí particular na zona 7 barangay Kagawit donde baño na sangre sa mga tiempo usando el camisa colorado y el short pant abao blanco mga katropa siendo no ipakita identification mga tiempo no ta continua pa el mas on investigasyon el diato autoridad sa mga tiempo. Ahora lang at tarde mga katropa después encontra con ele aquí que no hay más vida ibanyaw no na sangre so el dito mga personajes del Soco taki aura na mismo lugar ta investiga también el mismo crime scene aquí na area mga katropa. So amos no mga katropa el dito mga mas reciente noticia acerca con el una persona que encontra no hay más vida ibanyaw na sangrino no mga katropa. So, el dato autoridad también aquí mismo sa mga tiempo el personajes de la police station 9 Ayala ten kabisa el jefe si police major Joey Marcalo mga katropa también kita el mismo presensya del mismo barangay captain de la Kawit. Ese el mismo situación no? Cerca lang también que testigo mga katropa aquel donde antes ya encontra que un cadáver también ella entera no aquí lang kateste hindi lang kateste Manleos mga katropa diaton. Somos no el día más reciente update desde aquí afuera.